Está sentado acá el señor Sebastián Davidovsky, Catalina. Y con su columna de alta tecnología, la última del 2021, Sebastián, ¿eh? Exactamente. Pero, ¿y como es la última? Está muy gracioso el día de hoy, me encanta. Uy, no, chicos, no, ¿eh? Perdón, Empecemos desde ahora. Ese fin de año, Sí, fin de año, bien. es el que tiene un nombre eso de cuando uno llega quemado a fin de año. Sí, total. Burnout, ahí Pero no está. es solo a fin de año, también te puede pasar en cualquier momento, en junio, qué sé Sí, yo. no hables Total. habla por vos. Bueno, Sebas, en un tuit vendé de qué vamos a hablar hoy en tu última columna del 2021. El fin de la lucecita roja de los taxis que están libres. O sea, el fin de la posibilidad de parar un taxi en la calle. Levantar la mano así y decir que te para un taxi. No, me cortas las piernas. Bueno, vemos el informe de Sebas Davidovsky y arrancamos. A ver. ¿Cuántas veces en el último tiempo nos ha pasado de salir a buscar un taxi y estar largos minutos esperando? Es que últimamente se ha convertido en una odisea conseguir un auto. Este fenómeno, que parece ser circunstancial, tiene varias causas. ¿Qué pasó en el último tiempo? Desde el 2016, con el ingreso de Uber, comenzaron a multiplicarse las apps de transporte. También la pérdida del poder adquisitivo indicada por el INDEC generó que muchos ciudadanos buscaran complementar sus tareas manejando autos de las distintas aplicaciones. ¿Qué pasó con los taxis? De los 38.000 taxis, solo 30.000 renovaron sus licencias, cuyo costo actual es de 30.000 pesos. Antes de la pandemia había entre 7.000 y 10.000 taxis durante la noche, pero actualmente estiman que rondan los 2.000. Y además las apps los comenzaron a absorber ofreciendo sus servicios como intermediarias. Sin embargo, esto no es un fenómeno local. En Nueva York se han producido protestas por parte del sindicato y decenas de vehículos amarillos han bloqueado el puente de Brooklyn. Entonces, ¿cuál será el futuro de los taxis? Bueno, con esa barrida, con ese informe y esa pregunta de ¿cuál va a ser el futuro de los ¿Qué pregunta? taxis? Una pregunta tremenda. A ver, es re interesante porque plantea otra dinámica, primero, para el transporte público, que es esto de, a ver, en el medio pasó una pandemia también, además, en los últimos 5 años hubo una pandemia y Sí. además llegaron estas aplicaciones de transporte que uno pide del celular, ¿no? Entonces, yo les decía al principio, ¿es el fin de los taxis? No, es el fin de la lucecita roja quizás, ¿no? Que es... Ay, pero a mí me que encanta es el la auto lucecita roja. Es el taxi que va por la que es calle blanca. buscando pasajeros, Es ¿no? blanca igual ahora. ¿Cómo? Es blanca la luz. No, es roja. El libre figura en blanco, el contraste es rojo. Claro, bueno, entonces la lucecita. La discusión digámosle, me mata, la no le discusión pon- me mata. Genial. Siempre buscando la contra. Bueno, ¿qué pasa? Esa lucecita, ¿qué indica? Que el taxi está libre y que alguien lo puede parar. Sí. Bueno, en definitiva, el taxista lo que está buscando es algún cliente que lo pare. ¿Qué pasó? Claro, con la proliferación de aplicaciones, uno ya puede pedir y uno ya mide el tiempo que tarda un auto en llegar a buscar, lo puede calcular en el medio, dice, bueno, este auto está demorado, no está en la calle viendo qué onda, a ver si hay algún auto libre. Entonces, toda esa dinámica que empezó a cambiar, sobre todo durante la pandemia, donde dejamos de estar mucho en la calle, empezó a impactar sobre todo mucho en los taxistas. ¿Por qué? Porque a la vez que, bueno, muchos taxistas obviamente sufrieron la crisis también, porque había menos gente que necesitaba pedirse un auto, también la gente cambió culturalmente la forma de tomar un auto. Entonces empezó a pedirlo a través de aplicaciones. Sí. Y las aplicaciones a la vez empezaron a ofrecer que vos pidas un taxi a través de las aplicaciones. Por más que ya hay aplicaciones dedicadas exclusivamente a taxistas. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, está la del gobierno de la ciudad. Vea Taxi, por ejemplo. Pero Didi, que es una aplicación, Uber, que es otra aplicación, Bit, que es otra aplicación, Cabify. empezaron a ofrecer la posibilidad de pedir un taxi a través de la aplicación. Ah, mira. Entonces los taxistas, muchos taxistas que dijeron, che, no consigo gente en la calle, porque en su momento incluso no había gente en la calle, empezaron a decir, bueno, me sumo a estas aplicaciones también para que más gente me pueda pedir a través de esa Claro, aplicación. o sea, es taxi y a la vez también Cabify, Bit o lo que el sea. tipo, ¿Y qué o es dicen? un taxi que se pide a través de Cabify, Claro. o que se pide a través de Uber. Exacto, Con sí. la tarifa de taxi. Bueno, pero- lo pedís a Con través- perdón, Claro, con la vos tenés tarifa de... opción. con la tarifa de taxi. Ah, eso no sabía, Vos perdón, pedís yo un estoy taxi. muy afuera de eso. Directamente pedís un taxi, pero lo pedís a través de esas ¿Y, aplicaciones. por con la qué, tarifa. por qué uno decidiría pedirse un taxi con la tarifa de taxi? Y Porque no con- confía más en el taxi, porque el precio está regulado.
Ajá, ahí tenemos un ítem. Claro, Mirá, en entre horario el taxi pico, por ejemplo. y el Uber. Vos mucho lo que pasa con las aplicaciones hoy es que andá a pedirte un Uber o un Bit o un Didi en diciembre. Todos seguramente te van a decir, Buenísimo. y tenemos un montón de gente que nos está pidiendo, entonces duplicamos la tarifa, le ponemos lo que se llama como tarifa dinámica. El taxi, a diferencia de estos servicios, de estas apps, tiene una tarifa regulada. Todo aumento de tarifa en el taxi tiene que hacerse a través del gobierno de la ciudad, por Claro. ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, eso, ¿por qué vos dirías, bueno, ¿por qué te pedirías un taxi? Bueno, porque te... Pero pará, perdón, vos decís que te pedirías un taxi a través de la aplicación de taxi. No. No, de de Uber. o de No, de esta- Pero de vos yo entro a Uber y Uber tiene la opción de decir, Sí, che, señor. ah, mirá vos. Claro. En Uber vos taxi. entrás y tenés la opción que te dice auto de Uber y abajo taxi. Ah, y te mira. dice un estimativo, te dice te sale entre 400 y 600 pesos. Mirá. Claro. ¿Saben El qué? Uber te dice, no sé, te sale 1300. Pero lo que está pasando últimamente es que la mayoría de los Ubers salen más caros que pedir taxi por las aplicaciones. Ahora, claro. yo lo que quiero saber es qué dicen los choferes, ¿no? Claro. ¿Qué piensan? Me imagino que va a haber opiniones encontradas, porque Y bueno, hay una cuando hay mezcla- plataformas y tenemos testimonios. Ah, excelente, dale. Tenemos testimonios para escuchar a ver qué dicen los choferes de las plataformas y también de los taxis. Yo creo que el gran problema, la pandemia fue el tiro de gracia, digamos, ¿no? Pero el problema comienza en el 2016 con la entrada de Uber, las multinacionales, ¿me entendés? Estas corporaciones que solo saben precarizar el trabajo y hoy quedamos apenas un 40% de los taxis que éramos. Tengo una tarifa regulada por el Estado. Me puede parecer cara o barata, pero yo te cobro lo que dice el reloj, ¿me entendés? Ellos no tienen ningún tipo de regulación. Y hoy tener un chofer aproximadamente anda en los 25.000 pesos mensuales de carga social, ¿me entendés? Y los mismos mandatarias decidieron pintar los autos de negro y dárselo a choferes que lo manejen como Uber. Y están súper precarizados porque ahí no tienen ningún tipo de aporte, son monotributistas. Estoy desde diciembre del 2019. Habían pasado apenas 2 o 3 meses de cuando yo empecé y había trabajo, pero después de los primeros meses de pandemia, cuando se frenó todo, la verdad que ahí no viajaba nadie. Estuve casi 3 meses, hasta junio, julio. No sé cómo sobreviví, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, se pasó y hoy en día después fue creciendo cada vez más el trabajo. Mucha gente empezó a usar más las aplicaciones y la verdad que hoy en día se está trabajando bastante. Por día hago entre 10 y 15 viajes más o menos. Así como hago entre 10 y 15 viajes, a veces hago 8 viajes y me rinde por hacer 15 o a veces tengo que hacer 20 viajes. Nada, va cambiando mucho la dinámica de lo que salen los viajes y lo que se puede llegar a ganar. Hay trabajo, se trabaja con muchas empresas y la verdad que es muy redituable a comparación de otros trabajos. Yo soy, por ejemplo, chofer de camiones, he tenido ofertas laborales, pero los sueldos la verdad que no me alcanzan y acá gano, te diría, un poco más de la mitad del doble de lo que me estaban ofreciendo. Bueno, ahí está un poco el cambio cultural, ¿no? Sobre todo de consumo, ¿no? De cómo uno pide un auto para que lo lleve a determinados lugares. Uno podría pensar en el impacto de los taxis, pero también podría pensar en las remiserías del conurbano también, que se vieron muy Claro. impactadas, por ejemplo, por la llegada de Uber, donde es muy fuerte en el conurbano las aplicaciones, sobre todo para hacer traslados de un lugar hasta la estación, por ejemplo. Sí, o en lugares donde no llega el transporte público. Es que hay Totalmente. algo también que pasa, es que por lo menos la gente de nuestra generación ya no quiere llamar por teléfono. O sea, Claro. que no existe el llamar por teléfono. ¿Por qué un no delivery, quieren llamar por teléfono? Porque no querés, porque ya no se nos da como medio pánico hablar por teléfono. ¿sí? Preferir mandar un mensajito o pedirlo por una aplicación. flaca. Claro, no Sí, tener que o estar incluso llamando también para... poder ver, es de ansiosos, porque podemos ver cuándo está, cuánto falta, ver el mapita, Claro. ubicar si llamás, estás medio a la Pero deriva esto esperando. significa que cerraron quizás algunas remiserías Sí, o cerraron algunas un empresas montón. de Pero taxi. sin duda, cerraron remiserías. Mucho taxista, el dato que está en el informe era Pero que eso es triste. de los 38.000, totalmente, de los 38.000 que tenían que renovar licencia de taxi, todos los años tenían que renovar la licencia de taxi. Bueno, de los 38.000 renovaron 30.000. Eso significa que la renovás por la duda, porque si no la perdés, o sea, vos estás obligado, digamos, a renovarla, porque si no perdés la licencia también.
pero de los que hay cálculos de diferentes sindicatos de taxis, algunos dicen que hay 60% menos de taxistas, otros dicen 40, 50, Por pero eso el no número está por ahí. encontrábamos en las Son muy fiestas altos. taxis, porque en estos días había pocos taxis. No, te va a costar muchísimo tomarte un taxi en la calle. O sea, no lo vas a encontrar porque o están buscando clientes a través de las aplicaciones y a la vez hay menos taxistas. Pero o sea, pará, y por las aplicaciones el 31, yo Bueno, lo en el paso lo número de total- alguien, me quedo hasta las 3 de la mañana, me quiero volver a mi casa, ¿la aplicación me va a responder bien? Sí. ¿Sí? No, bueno, de Yo me taxistas pedí no, por ahí tenés más ahí choferes de Uber, de Cabify. Lo que tenés también es una dinámica dentro del taxi que vos tenés muchas veces gente, él decía, ¿no? Nos cuesta conseguir choferes para que manejen el taxi, ¿no? Que eso significa pagarle cargas sociales. Es un empleado de aquel que es dueño del taxi, para que lo maneje sobre todo las 12 horas que no maneja el auto. Claro. El dueño, o quizás es un dueño que directamente alquila el auto las 24 horas. Bueno, eso también está pasando, porque hay muchos que dicen, antes de pagarle a alguien ya una porción mínima de mi salario, porque vos ya tenés que... Son 5 viajes, ya se lo tenés que dar al dueño, por decir algo. Bueno, prefieren hacer o no manejar un taxi, manejar un Uber, una aplicación, donde sienten que tienen más libertad para manejar los horarios. Y en, Bueno, en la balanza global, ¿se ganaron o se perdieron trabajos? Buena Es pregunta. una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que es una muy buena... Yo no creo que haya menos viajes en la ciudad. Esa es una buena... digamos, por lo menos en términos de intuición, me animaría a decir que no se perdieron viajes. ¿Y se que perdieron cambiaron. derechos laborales? Bueno, todos los que no son taxistas, digamos, que no trabajaban para alguien que les pagaba cargas sociales, que tenía su discusión también interna de cómo era esa dinámica de empleado-empleador, pero bueno, todos los que manejan los autos, los que manejan a través de las aplicaciones son monotributistas. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando no manejan el auto? ¿Tienen vacaciones? No tienen vacaciones, por poner un ejemplo. No tienen aguinaldo. Pero pará, porque vos arrancaste el bloque diciendo que es el fin de la era de las lucecitas rojas. Sí. Entonces, digo, ¿qué pasa si de repente hay alguien que se queda sin batería o viene alguien de turista y no tiene señal en la ciudad? Digo, ¿no hay más taxis? ¿Qué se toma? Bueno, que busque una alternativa como un colectivo en ese caso, que Claro. trate de sacar la ¿Y sube. decís que es posible esto? Es que lo que está pasando claramente, el cambio de dinámica fundamental es que el taxista o el que está arriba de un auto para hacer un viaje de transporte público, lo que no quiere es andar boyando para buscar un cliente. Quiere saber quién Claro, lo está ya pidiendo. directo. O sea, no es ir por la calle viendo a ver en qué esquina me van a parar, que sigue pasando, pero cada vez A menos. mí me gusta parar en la A mí esquina. A mí Bueno, también. A mí, o sea, eso me parece como algo divino de la ciudad de Buenos ¿Te Aires. Mirá, gusta el café a vos? A mí hace 5 años en Estados Unidos, en una ciudad, creo que había sido en Las Vegas en ese momento, me quería tomar un taxi para ir al aeropuerto y no había. Claro. Yo dije, ¿qué pasa? No, ahora es un Uber o un Lyft. En ese momento, que es otra de las empresas que hace lo mismo que Uber en Estados Unidos. Pero vos vas a ciudades grandes en Estados Unidos, Bueno, por ejemplo, como Nueva Nueva York, York, y los taxis son... ya sé. no. ¿Cómo no? Bueno, es parte, hace un de, montón que... es parte de lo que vemos en el informe, ¿no? Claro. Esto de taxistas protestando porque le están quitando las aplicaciones de transporte en lugar del famoso Yellow Cab, ¿no? Que es el famoso taxi amarillo en Nueva York, porque cada vez hay menos. No es algo que pasa en la ciudad de Buenos No, Aires claro, nada más. pasa en el mundo, claro. Sí. Pero está también pas- hay una cosa de las aplicaciones que vos, cuando terminás el viaje, tenés la posibilidad de calificar al taxi, al conductor, podés poner si pasó algún inconveniente, y algo que en el taxi no pasa. Digo, si tenés algún inconveniente con la persona que está manejando el taxi, ¿a quién le reclamás? Ahora, Eso es interesante. En Bea Taxi supuestamente pasa eso, ¿no? Es la aplicación de la ciudad. Lo que se quejan los taxistas es que no la incentivaron y que no la promocionaron tanto como, no sé, el poder de publicitario que tienen aplicaciones como es Cabify, buena, Uber. es buena esa... Sí, bueno, pero no esa la publicitan. Muchos taxistas dicen, che, denle más rosca, Claro. dale. Así la gente sabe que puede pedir un taxi a través de esta aplicación. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Quizás yo me quedé Bea Taxi. en el tiempo. Bea Taxi. Yo me bajé una de estas aplicaciones hace muchos años y tuve un problema con la tarjeta que no me la aceptaba. Eso ya cambió. ¿Eso ya cambió? Ya aceptan hasta, no sé, las billeteras digitales están aceptando ahora. Ah, bueno, Así claro. que eso fue lo último. Hubo un fallo judicial que les permitió también levantar el tema del bloqueo de las tarjetas y ahora ya podés pagar con tarjetas también. Igual Así de que, todo lo que estoy impactada, digo, para entender un poco también estos cambios. Porque estos cambios suceden porque hay nuevas generaciones que ya no quieren levantar el teléfono. No, quieren por hacer supuesto. todo O la mano, en este caso. directamente. Igual, Sí. ojo que la de parar en la calle La en mano taxi me gusta. y tampoco y llamar por teléfono. Pero no llamar puedo por creer teléfono, que nos no. llamen por A mí lo de teléfono. llamar por teléfono es así. Es Es así. así, Cata. La verdad es que si yo tengo la opción de no interactuar con alguien y pedir la pizza, prefiero.
¿Sí? Que venga, No, yo prefiero llamar por Yo teléfono. prefiero, quiero ver No, esta sos pizza de Enrique tal manera. Pasivo. Yo Y no prefiero hablo llamar con por nadie, la teléfono. Yo selecciono. estoy llegando a casa Ahora. y lo llamo a Juan y Café y le digo, Juan, escúchame, ¿me preparás un sanguchito? Estoy llegando en 15. Pero ya tenés confianza Es y lo hermoso. conocés. Claro, a mí Bueno, también pero no me es lo encanta. mismo, no, vos tenés Pero mucha porque confianza. la juventud acá. Perdón, te interrumpí. No, vas a ver. quería simplemente decir que por eso, mientras menos me interactúo, mejor. Pero el caminar para casa, digo, yo agarro Avenida Córdoba, que justo es una avenida donde se supone que tiene que haber muchos taxis. Entonces yo vivo cerca de esa avenida, ahí me sirve pasar por esa avenida y voy caminando y bueno, cuando me canso de caminar, levanto el brazo y me subo a un taxi. Ya no existe más eso. Cada vez te va a costar mucho, o sea, probalo. parece terrible Hagamos la prueba. igual, Sería Sí, es Termine triste. las lucecitas, No, me parece terrible. Pero también por un Amén. tema de impuestos, porque siempre los taxistas dicen que se quejan mucho porque las licencias salen muy caras, entonces les conviene más invertir en capaz un auto chico y ponerse a manejar Uber. Bueno, es interesante. El tema de las licencias, por ejemplo, se depreció muchísimo el valor. Hoy valen 30.000 pesos más o menos, pero si vos la querés vender, alguien te paga 30.000 pesos y tiene que pagar un impuesto Mirá. hay un cálculo de fichas, pero son 270.000 pesos más. Por lo cual, entre que la licencia de taxi ya no vale lo que valía antes, porque tener una licencia era caro y tenía mucho valor y tenía mucho peso, a la vez les cuesta venderlo porque sigue siendo muy cara. Claro. Entonces, bueno, pasan las dos cosas al mismo tiempo. Lo último que me gustaría decir Sí. es que para pensar sobre todo es el tema de qué pasa cuando el transporte ya deja de estar regulado en algún punto, ¿no? O sea, cuando vos tenés de repente que la gran regulación del Estado, que es el precio de la ficha del taxi, bueno, queda en manos de repente de aplicaciones privadas. Claro. Como de repente, bueno, ¿cuánto sale un viaje de acá a Palermo, no? Esas son las preguntas que quedan abiertas. Que quedan abiertas. Que quedan abiertas. Quedan A abiertas ver, en manos de estas aplicaciones. Sebas, estamos hablando mucho de la ciudad de Buenos Aires, claro. del conurbano. Ahora, este es un programa donde están los jóvenes de todo el país. Algunos están en grandes ciudades, otros en ciudades más chiquititas. Quiero saber cómo es, por ejemplo, Joana, donde vivís vos en Entre Ríos. ¿Cómo es con el tema de los taxis, los remises, las plataformas? Bueno, acá sucedió lo mismo, o sea, existen los taxis y los remises y los taxis comenzaron a sumar las aplicaciones. Los remises no pudieron sumar aplicaciones, pero sí, por ejemplo, el WhatsApp. Entonces se pide a través de WhatsApp. esa Uber está quiso buena. llegar a la ciudad de Paraná, creo que duró más o menos 3 días porque la municipalidad obviamente que lo canceló, digamos, y dijo que, bueno, era ilegal, que no estaba autorizado. Entonces, hoy en día no existe Uber en Paraná, es decir, vos te podés bajar la aplicación, pero no vas a conseguir ningún tipo de chofer. Lo único habilitado es los taxis y los remises. Mira, a ver, en Iguazú, en Misiones, ¿cómo es, Laura? No, en Iguazú hay taxis, pero la verdad es que no hay tantos porque las distancias son muy cortas, la gente se mueve también mucho en su vehículo propio y tampoco tenemos tanto transporte público, hay solamente una línea y nada, o sea, la gente lo toma o llama por teléfono todavía al taxista para tomarlo, pero lo que yo sí quería contar era una experiencia que me pasó cuando estuve en Buenos Aires, que a las 5 de la mañana era imposible conseguir un taxi y había un taxi al que le estaban insultando, bueno, todas las personas que estábamos queriendo tomar un taxi, y yo me tomé ese taxi y me cobró 1.500 pesos, una distancia corta, pero obviamente que apagó el, no sé cómo le llaman ahí, el marcador Sí, el reloj. Sí. Y la gente lo estaba insultando. Esa noche me crucé con Juli justo y no podíamos conseguir cómo volvernos, y bueno, lo pagué porque si no, no podía volver. Te estafó y Te por estafaron. otro lado, no Sí. sé qué hacían a las 5 de la mañana, mis chiquitas. Pero bueno, me voy a Córdoba, vamos Bien, a omitir Catalina. eso, me voy a Córdoba, Gastón. ¿Cómo es en Córdoba, donde vos vivís, todo esto? Sí, en el caso de Córdoba existe Uber desde este año a principios, pero tuvo una primera iniciación que obviamente generó mucho problema con el tema de los taxistas locales y la municipalidad, que básicamente los rechazaron, se tuvieron que ir y volvieron ahora. Se usa, pero de manera como silenciosa, ¿viste? Como que por lo bajito, pero está habilitado hace poco. Y yo quería decir que en Buenos Aires, cuando yo voy a la ciudad, uso un sistema que es una central de taxis comunes, pero el dueño de la remisería de la central, yo lo pido por WhatsApp directamente a su número, me manda la foto, la patente, el número del taxi y me dice en cuánto. O sea que directamente yo tampoco paro un taxi en Buenos Aires porque tengo ese contacto que se maneja como una especie de aplicación, pero es por WhatsApp.
Si quieren te paso el contacto que es bueno, es de confianza. Se los paso. Bueno, situaciones diferentes, en distintas partes del país, que me encanta. Igual eso, yo te digo que estoy con, no sé, me quedé mal con eso del fin de las luces. Sí, yo también. A mí me gusta estar en la esquina así, es histórico. Eso? Sí, Claro, me Juani, encanta. fíjate si llega. Parar. Me voy a ir a... Pero Davidovsky nos está gastando. Dijo, parate y fíjate si llega. Nos está tomando el pelo. Un hombre muy tecnológico. Nos toma el pelo. Claro, paso más allá. Sí. Qué falta de respeto. Davidovski, que tenga el mejor de los años y el mejor 2022 que pueda llegar a tener una persona que hace una columna de alta tecnología. De alta tecnología. Bueno, Te Davidovski, deseamos ¿querés muchos taxis. decir algún deseo muy breve desde tu tecnología? Que nos volvemos a reencontrar en marzo. Por supuesto. Obvio. Acá, pero si querés dar un saludo a nuestra audiencia. Primero agradecerles por esta oportunidad, por este año y nada, y fue un año difícil, raro, hubo momentos por Zoom también, ahora momentos presenciales, pero bueno, nada, me encantaría que nos volvamos a encontrar y que sea un gran año para todos, sobre todo que sea mejor que este que pasó y que el anterior también, pues es como un año mismo, ¿no? Así que nada, deseo lo mejor para todos. Bueno, gracias, Seba. Gracias, Seba.